Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a La Esquina. Y bueno, gente, hoy estamos en un nuevo episodio de La Esquina Podcast, en el cual vamos a tratar una muy buena película colombiana que salió en el año 1993 y retrata muy bien algunas situaciones de injusticia y de protesta que fueron aflorando en la población colombiana en estos años y que hoy en día todavía se ven algunas secuelas de lo que pudo haber sido este problema social y de lo que es este problema social. El día de hoy vamos a hablar de La estrategia del caracol, del director Sergio Cabrera. Una muy buena película que es supremamente recomendada en este canal y que ojalá que algún día, aunque no sean colombianos, tengan la oportunidad de ver, ya que tiene bastante crítica, bastante subtexto que es muy bueno resaltarlo, ya que nos muestra mucha parte de la realidad que por los medios normales de difusión de información nunca se nos fue compartido. Entonces es muy bueno que lo podamos ver y que podamos analizarla también en el contexto actual y que podamos distinguir aquellos aspectos que fueron relevantes y que son relevantes para la protesta y para la vida de los colombianos en sí. Entonces vamos a comenzar resumiendo la película para que ustedes puedan tener un contexto del análisis que vamos a hacer más adelante. Entonces comencemos. La película comienza con un desalojo. Se dice que los motivos del desalojo van a ser dos: la injusticia de la justicia, que va a ser un tema muy importante que vamos a tratar en el podcast, y la falta de estrategias de la clase inquilinal. Cuentan la historia de unos inquilinos que son desalojados por un tal señor Holguín, señor que nunca había vivido en las casas que está desalojando y que nunca las había pisado, por lo que él ni siquiera las conoce y no tiene ni idea de quiénes son los que la habitan y el por qué las habitan sin su permiso. Vemos que al intentar allanar la casa, que en este caso va a ser la pajarera, así es como se llama la casa, los inquilinos van a tomar fuerza y armas para defenderse de la policía, que en este caso está de parte de la supuesta ley, entre muchas comillas. Gracias a esta alianza que tiene la policía con las personas que quieren desalojar a la pajarera, resulta un tiroteo bastante frenético en el que un niño de unos 5 años es asesinado. Gracias a que esta gente fue desalojada, no tuvieron ni siquiera dónde poder velar al niño y lo tuvieron que velar en plena calle. Una cosa totalmente degradante y que nos deja ver que en estas circunstancias la dignidad humana no valía para absolutamente nada. Vemos que se nota la diferencia de clases y la poca empatía que tiene el señor Holguín con los inquilinos de la pajarera y de la casa protagonista de nuestra historia, que va a ser la casa Uribe. Quieren vender la casa Uribe ya que es un monumento nacional valioso según el señor Holguín, por lo que quieren desalojar a todos sus inquilinos. Los de la casa Uribe, tras saber que los quieren desalojar, usan varias estrategias legales. Entre estas, la primera va a ser hacer uso de un señor mayor que está en estado de coma, el cual solamente puede respirar y el cual prácticamente está como un vegetal. Lo usan como un recurso legal para no ser expulsados, ya que este señor, al estar en un estado convaleciente, tienen que darle por lo menos un margen de algunos días para que pueda irse a otro lugar o para que pueda mejorar su situación. En este caso, el plazo que les da el señor Holguín y su abogado Mosquera es de 10 días. Después de 10 días ya tendrían mano libre para poder desalojar a las personas de la casa Uribe. También nos presentan a un personaje muy importante que es el abogado Romero. Este señor no es abogado del todo, ya que le falta su tesis, pero tiene toda la carrera de derecho y es el que va a ser de abogado de los pobres, el que va a defender a la casa Uribe, principalmente porque este también vive en la casa Uribe. También se nos presenta a Jacinto, el cual es un viejo que trabaja en el teatro. Este señor es español y sale desplazado de España por la guerra civil española, y podemos ver que este señor tiene varias tendencias comunistas y anarquistas. Entonces vemos que Jacinto, este viejo que trabaja en el teatro, idea una manera de transportar las pertenencias de todas las personas de la casa Uribe a otra casa abandonada mediante un sistema de poleas y pasarelas aéreas que se van a asemejar bastante a unas grúas, pero muy arcaicas y muy caseras. O sea, todo va a ser un trabajo de las personas de la casa Uribe. Vemos también que en este filme ocurre un suceso muy chocante para el espectador, y es que se aparece la Virgen detrás de un cuadro y creen que es un milagro. Vemos que detrás de un cuadro de un cuarto de una de las inquilinas de la casa, que se llama Misia Trinidad, vemos que se cae un cuadro y aparece una imagen de humedad,
la cual es muy parecida a la Virgen María. Entonces creen que esto es un milagro. Después de este milagro empieza la construcción de los andamios para hacer el trasteo. La condición principal para que el trasteo se pueda efectuar es que lo primero que salga de la casa por esas grúas tiene que ser la imagen aparecida de la Virgen. Además, esta gente no tenía solamente la idea de transportar sus pertenencias a otra casa, sino también la de transportar la casa en sí. O sea, iban a desarmar toda la casa por dentro, ladrillo por ladrillo, y también la iban a transportar a la otra casa que serviría de puente para poder transportar todo eso a un terreno baldío que sería reclamado por los habitantes de la casa Uribe. Entonces, serían básicamente como un caracol, ya que el caracol es el que lleva todas sus pertenencias, todo su hogar en su espalda. La casa Uribe está llena de muchos personajes y de muchos estereotipos de la cultura colombiana. Hay un cura, el cual va a ser aliado de las personas de la casa Uribe, y también tenemos a un transgénero que va a estar en constante lucha por saber cuáles son sus preferencias sexuales durante toda la película. Este transgénero tiene una clase de romance raro entre el cura del inquilinato. Entonces vemos una relación algo chocante para los religiosos. Los inquilinos hacen pruebas y ven que el sistema de poleas en efecto funciona, y después de 10 días de la excusa del enfermo, el abogado y el juez de Holguín vuelven, pero se retrasa la operación debido a un problema de la dirección de la casa, haciendo inválida la orden de desalojo y les da más margen de tiempo para que puedan hacer el trasteo. Este error de direcciones también fue ideado por el abogado Romero, ya que él sabe muy bien de leyes y él modificó las direcciones de las casas para que así la orden de desalojo se hiciera inválida, por lo cual también fue una clase de fraude, pero lo están haciendo con el motivo de coger más tiempo y así poder transportar sus pertenencias y la casa en sí. Después de la estrategia pues de la dirección de la casa, los esbirros del señor Holguín le dan una paliza muy fuerte al doctor Romero, por lo que lo dejan prácticamente de hospital. El requisito principal para poder realizar el trasteo, como ya lo dije, lo pone Misia Trinidad, la cual dice que lo primero que se debe transportar es la imagen de la Virgen Milagrosa que apareció en su cuarto. Esto en efecto se efectúa y lo primero que es transportado es esta imagen de la Virgen. Vemos que el doctor Romero pide plazo para entregar la casa hasta pintada, para entregarla de una manera pacífica. Si se oponen a esto, ellos, los habitantes de la casa Uribe, usarán los métodos violentos que utilizaron los habitantes de la pajarera y así habrá una matanza, por lo cual los jueces y los abogados del señor Holguín acceden. Después de esto, los inquilinos, al saber que tienen mucho más tiempo, logran comprar dinamita y granadas. Llega el día de la operación y el trasteo se ejecuta, pues toda la mudanza, todo el transporte de los ladrillos y de todas las pertenencias se ejecuta y entierran cargas explosivas en los cimientos de la casa, por lo que ya queremos ver que en sí la casa que les van a entregar a las personas de Holguín no va a ser prácticamente ninguna casa. Después de esto vemos que la prostituta, que ya como lo dije es travesti, retrasa al abogado del señor Holguín, pues coqueteándole y haciéndole varias insinuaciones que él también accede a hacerlas. Entonces vemos que se retrasa la operación final del desalojo. Tras todas estas distracciones, los habitantes de la casa Uribe acceden a entregar la casa, pero logran dinamitarla y dejarla inutilizable. Y la película así termina con la mejor frase del cine colombiano que se ha hecho hasta ahora, que abro comillas, ahí tiene su hijueputa casa pintada. Cierro comillas, lo cual es muy gratificante para el espectador, ya que vemos que toda la injusticia que los habitantes de la casa Uribe sufrieron fue desquitada al final, entregándoles simplemente una casa literalmente pintada, porque eso es otra cosa que ellos hicieron un mural en el cual pintaron una casa y encima de esa casa pusieron la frase que ya les acabé de decir. Después de esto, los habitantes de la casa Uribe, que ya no son ningunos habitantes, llegan a un nuevo lote baldío y la reclaman este lote mediante un recurso legal, el cual dice que si el lote no es de nadie y ellos levantan un techo, ya pueden acceder a ese lote y pueden pedir escrituras. Y este es prácticamente
todo el argumento de la película. Vemos que es una película bastante surrealista y tiene muchos tintes de realismo mágico que también va a caracterizar mucho al cine y a la literatura colombiana. Bueno, ya para iniciar el análisis como tal de la película tenemos que partir de una fecha histórica muy importante para el país, para Colombia, que va a ser el Bogotazo. Ahora, se conoce como el Bogotazo a una serie de disturbios ocurridos en la capital de Colombia, Bogotá, que fueron consecuencia del asesinato al líder del Partido Liberal, José Eliezer Gaitán, ocurrido el 9 de abril del año 1948. Tenemos que gracias al Bogotazo, después de muchas casas coloniales de la ciudad de Bogotá quedaron totalmente deshabitadas, lo que les dejaba a las personas que huían de sus tierras la posibilidad de tener un techo. Este techo era bastante apropiado ya que cabían varias familias en una sola casa. De aquí es que nacen los inquilinatos, que van a ser casas subdivididas en varios cuartos que van a ser alquilados a personas totalmente diferentes. En los años 90 van a resurgir los dueños legítimos, entre muchas comillas, de las casas que fueron abandonadas desde el 48 y se van a formar muchas batallas legales para saber quién es el que de verdad va a tener el derecho legal de poseer la casa. Entonces, esta es como más o menos la explicación de por qué es que existe este conflicto entre los habitantes de la casa Uribe y el señor Holguín, que dice ser el dueño legítimo de la casa. Tenemos que todos los habitantes de la casa Uribe no son nacidos en Bogotá. El único bogotano va a ser el dueño, lo que confirma el hecho de que los habitantes son desplazados de la violencia, que fueron obligados a abandonar su tierra natal. La casa pues es una composición hecha a base de retazos que va a tener desde costeños hasta el famoso paisa culebrero que vamos a tener en la película, que es el que va a contar la historia desde el principio hasta el final. Y también tenemos a un español que va a ser Jacinto. Entonces tenemos como una composición de culturas que en sí van a formar la casa Uribe como tal. Además, aparte de albergar muchas culturas, literalmente la casa alberga de todo. Alberga serpientes, caballos, médicos, abogados, titiriteros y hasta prostitutas transgénero. Por lo que la película en cierto modo adquiere un tono de realismo mágico, que va a ser la versión exagerada de la realidad, ya que siempre se nos va a contar la historia como si hubiera pasado de verdad, pero con ciertos aspectos que van a ser exagerados, marcando este tinte de realismo mágico. En esta película van a haber dos estrategias principales para que los habitantes de la casa Uribe no se vayan a quedar en la calle. La primera es propuesta por el señor Romero, que como ya lo expliqué es un abogado. Intenta recurrir a todas las salidas y vacíos legales que pueda encontrar, mostrándonos que aún así, habiendo injusticias, el señor Romero va a creer en el sistema judicial de Colombia y va a querer ir siempre en los pasos de la ley. Contrario a la segunda estrategia que va a ser propuesta por Jacinto, el cual, como ya dije, es el que trabaja en el teatro de Bogotá y tiene tendencias bastante anarquistas y comunistas, totalmente contrarias a las ideas que tiene el Estado colombiano en esta época, obviamente. Por lo cual, este señor propone también como su ideología una propuesta muy revolucionaria, que va a ser la de llevarse su hogar en la espalda, ignorando totalmente los vacíos legales y todas las estrategias legales que pueda llegar a tener en su mente Romero, y tomando prácticamente su vida y sus leyes por su propia mano, que al final es lo que se logra efectuar y al final es la idea que logra sobreponerse y la que logra triunfar. Obviamente esta idea tampoco hubiera sido nada sin los vacíos legales que se pudieron ver al principio con Romero, obviamente con lo del señor que estaba convaleciente y con la estrategia de las direcciones, pero la que termina sobrepasando los límites va a ser la estrategia de Jacinto, que va a ser la que se consolida al final del filme, evidenciándonos así lo corrupto e ineficiente que puede llegar a ser el Estado colombiano. Ya después de haber visto pues todo este contexto histórico que se dio del Bogotazo y pues todo lo que rodeaba en sí a la época de la cinta, me gustaría abundar en un concepto muy importante que vamos a tener en el filme, que va a ser el concepto de hogar. Aquí cada personaje va a tener su propio concepto de hogar. Por ejemplo, para Jacinto, el hogar es el espacio físico, o sea, las paredes, las escalas y hasta la propia pared donde se apareció la Virgen. Solo cambiaría el terreno.
Para Jacinto también el hogar tiene que ver con las personas que van a habitar esa casa que él le llama hogar. Entonces vamos a tener aquí dos principales conceptos para definir el hogar: la casa y las personas. Esto en el caso de Jacinto. Para doña Eulalia, que es la esposa del anciano convaleciente, la definición también va a depender del pedazo de tierra, ya que ésta, al no poder transportar a Lázaro, lo mata debido a que él quería morir en ese hogar. Entonces ya el hogar no sería el mismo que el de Jacinto. El hogar para doña Eulalia sería todo lo que rodeaba a la casa, o sea, su ambiente, los árboles, las avenidas, las calles, los pájaros, los animales, todo. Entonces aquí ya tenemos tres variantes para definir el hogar: el terreno, la casa y las personas. Estas definiciones poco a poco se van ajustando a la otra definición de hogar, que va a ser la definición que nos dice que el hogar solamente son las personas y ya, independientemente de casa o de terreno, consolidándose esta amalgama de definiciones al final de la cinta, en donde lo único que va a importar es el poder construir un techo cual sea con las personas que se quiera construir ese techo. O sea, lo que de verdad definiría el hogar serían las personas. El hogar no solamente va a ser el conjunto de objetos, sino también el simbolismo que se tenga de los objetos, y este simbolismo se lo van a dar las propias personas. El hogar es el conjunto del ambiente, el terreno y los sentimientos que las propias personas le van a dar a aquellos ítems que van a ser el hogar en su conjunto. Entonces, esta enseñanza que nos deja la película con respecto al hogar es muy bonita, ya que nos deja ver que independientemente de terrenos, de riquezas, de ubicaciones geográficas, lo que verdaderamente importa en un hogar va a ser quiénes son los que conforman ese hogar, cuáles son las personas que te van a acompañar a formar ese hogar. Algo muy interesante que cabe resaltar de esta película es que esta nos deja clara la relación que tiene el poder económico con la manera en que viven los individuos. Por ejemplo, tenemos en primera instancia al señor Holguín. Este vivía en un espacio elevado, con grandes vistas y zonas verdes, con muchos lujos, con ventanales enormes y con una combinación de colores, la verdad, muy limpia y minimalista, que nos hace ver que vive en un espacio muy limpio y muy agradable. En segunda instancia tenemos a las personas del inquilinato, que por el contrario vivían en una ciudad gris, sucia, decadente, llena de humo, de contaminación, pero esta ciudad va a ser el hogar que los iba a tener a ellos. Aquí esta película nos quiere dejar muy en claro la brecha social que hay en Colombia, dejándonos ver que hay ricos muy ricos y pobres que van a ser, la verdad, muy miserables, demasiado pobres, que no van a tener la posibilidad de escalar en la pirámide jerárquica de la economía, poder tener adquisición, y nos dejan ver que el destino de ellos es prácticamente morir de manera miserable. Menos mal, al final nos logran mostrar que estas personas se logran desquitar del señor Holguín, obviamente dinamitando su casa, pero esto obviamente en la vida real no va a pasar. Entonces es muy preocupante la situación que nos muestra la película, una situación de desigualdad, una situación en la que los ricos no les importa para nada lo que vivan los pobres, en la que a los ricos les gusta aplastar a los pobres, en los que ellos deben demostrar su poder. Algo verdaderamente triste, algo que nos va a dejar pensando a nosotros, a los espectadores, y que nos va a hacer replantearnos muchas cosas de cómo actuamos en nuestro diario vivir y el cómo queremos llegar a actuar. Otro concepto muy importante que vamos a tener en esta película va a ser el concepto de lo urbano. Lo urbano se entiende como las relaciones que establecen los habitantes con su territorio y con las otras personas que también están en él. Lo urbano aparece bastante en esta película como el escenario principal del filme, desarrollándose en las calles y casas coloniales de Bogotá. En este caso, la Casa de Uribe, La Pajarera y las calles sobresalen en este aspecto. Otro concepto muy importante es el concepto de ciudad. En sí, la ciudad es una composición espacial definida por la alta densidad poblacional y el asentamiento de un amplio conjunto de construcciones estables, una colonia humana y heterogénea, conformada esencialmente por extraños entre sí. La ciudad, en este sentido, se opone al campo o a lo rural en este caso.
En sí, la relación entre lo urbano y la ciudad en este filme va a ser compleja, ya que lo urbano va a trascender a conceptos como el de ciudad, ya que se halla una verdadera relación cercana entre los individuos, cosa que no está concebida en el concepto como tal de ciudad. Algo muy bonito que nos quiere dejar ver la película es que aparte de ser personas que habitan en un solo espacio, son personas que se relacionan de manera positiva y se alían para sacar adelante sus vidas. Ahora, en la pensión, cada habitación de la casa tiene un significado especial para cada uno de los habitantes. Se destaca la habitación de Misia Trinidad, la cual tiene bastantes tintes religiosos y nos quieren dar como un sentimiento de puritud, un sentimiento de devoción a Dios. También se destaca la habitación de Jacinto, el cual es un hombre muy letrado, un hombre que sabe de la historia, un hombre que sabe de política. Vemos que tiene muchos libros y que le gusta mucho hacer como maquetas experimentales para su teatro. Un hombre que experimenta, un hombre que en cierto sentido va a llegar a ser de ciencia. También tenemos la habitación de Gabriel barra Gabriela, que es el travesti que vamos a tener en la pensión, que va a ser una habitación bastante peculiar, ya que va a cambiar en varias partes del filme. Por ejemplo, al principio vemos una habitación femenina llena de pelucas, de tacones, de vestidos, tiene una bañera. Entonces poco a poco esta habitación va cambiando para ser una habitación mucho más masculina, muy curioso. También tenemos la habitación de doña Eulalia y de Lázaro, la cual es bastante simple y va a tener simplemente la cama donde va a estar el enfermo y su esposa, la cocina y la mesa de medicinas. Esta va a ser para mí la mejor habitación del filme, ya que va a representar prácticamente la pobreza de Colombia. Una pobreza que se va a representar en el sistema de salud, un sistema de salud precario, un sistema de salud ineficiente que está absorbido por la corrupción, pero que nos deja ver como todo en lo que falla nuestro país. Y esta habitación va a ser el perfecto reflejo de este aspecto. Vamos a ver que un simple espacio de una casa se convierte en la representación y proyección de cada uno de sus dueños. Esto va a cambiar poco a poco. Para demostrar este cambio vamos a tener que tener otros dos conceptos. El primero va a ser el concepto de lugar, que va a ser un espacio o terreno en el que las personas van a hacer su vida diaria. Un lugar puede ser una casa o un hotel, un hospital o todas aquellas construcciones definidas por una función específica. Ya va a ser la de habitar o la de cumplir alguna necesidad. Y por otro lado tenemos otro concepto que va a ser el de no lugar. El no lugar va a ser aquel espacio que va a servir como vía para acceder al lugar. En este caso tendríamos a los espacios abiertos de libre tránsito como las calles, las avenidas o las autopistas. Poco a poco, la Casa Uribe va perdiendo todas sus características de lugar y se va convirtiendo en un no lugar, llegando en última instancia a ser un espacio totalmente abierto, el cual va a ser directamente un terreno baldío. Vamos a ver toda esta deconstrucción del hogar, toda esta deconstrucción de aquellos cuartos que van a representar a sus dueños, a simplemente hacer un no lugar, un espacio vacío, un espacio totalmente baldío. Algo muy curioso que se representa en esta película. Ahora, siguiendo con este tema de lo urbano y lo no urbano, la película nos da a entender que existen dos Bogotá, una totalmente antagónica a la otra. Una está hecha para las clases altas, que se ubica en las altas montañas exclusivas en las que se puede divisar toda la ciudad, de manera que se materializa la jerarquía. Y la otra Bogotá está hecha para la clase trabajadora, la cual habita lugares por lo general grises que se encuentran en la parte baja de la ciudad, marcando así una innegable desigualdad social, como ya lo habíamos tratado en el punto anterior. Esto, aparte de ser representado por la gente rica y la gente pobre, es representado por lo urbano, por la representación material de los hogares de estas personas, como ya lo dije en el anterior numeral del podcast. Ahora, ya hablando de los ideales políticos y sociales de los personajes, tenemos que uno de los personajes más ricos en este aspecto va a ser Jacinto. Aparte de que él es el que ideó el plan de la estrategia del caracol, se caracteriza en esta cinta por ser un personaje con ideales altamente revolucionarios y anarquistas.
dejando de lado las estrategias legales y adquiriendo planes más utópicos, los cuales iban a depender exclusivamente de la avidez de los inquilinos de la casa Uribe. Este comportamiento por parte de ese personaje lo podemos hallar representado en los ideales que tuvo el director de la cinta. Para poder entender una película también tenemos que entender el contexto que vivió el director. En este caso el director fue Sergio Cabrera. En su juventud vivió sus primeros años en China, criándose así con los ideales de aquel país. Además, sus padres fueron exiliados de España por el régimen fascista de Francisco Franco, creando así ideales en ellos cada vez más comunistas y anarquistas, llegándose Sergio a relacionar en muchas ocasiones con guerrillas revolucionarias colombianas como el EPL, el Ejército Popular de Liberación. Aquí el personaje de Jacinto, también otro dato curioso es que fue interpretado por el propio padre de Sergio Cabrera, que fue Fausto Cabrera, que además de representar obviamente a este español, le fue muy apropiado ya que tuvo las mismas ideologías, por lo cual toda esta carga política y toda esta carga ideológica de la película viene del contexto que previamente el autor y sus padres pudieron vivir en su juventud. Algo muy positivo de esta película es que esta utiliza recursos como el humor y la sátira para que el espectador se sienta identificado con los personajes y para que se desarrolle empatía con estos y así poder aprobar sus actos a pesar de que algunos pueden llegar a ser algo reprochables. Solamente el hecho de escuchar que unos inquilinos quieren dinamitar la casa de su dueño es bastante chocante, pero al ver ese contexto y toda esta empatía que se va formando a lo largo de la cinta, es imposible para el espectador no empatizar de manera positiva con los inquilinos y ponerse automáticamente de su parte. Además, estos recursos cómicos y recursos de sátira también van a potenciar mucho más este realismo mágico que se quiere representar por medio de la película. Algo muy preocupante en este filme es que la ley solamente actúa de manera eficiente para las personas de clase alta, por lo cual se ponen en discusión dos posturas legales. La primera le pertenece al señor Holguín, el cual afirma que la casa Uribe es de su propiedad ya que es parte de una herencia familiar. La segunda postura le pertenece a los inquilinos, los cuales alegan que ellos tienen el derecho a la casa, ya que algunos de sus habitantes tienen más de 50 años viviendo allí, siendo 20 años el número mínimo con el que ya tendrían derecho a dicha casa, ya que se formó un hogar como tal. Holguín, mediante su poder, hace que las autoridades judiciales no tengan en cuenta este hecho y prosigan con el desalojo, dejándonos muy en claro a nosotros los espectadores el estado corrupto de los entes judiciales. Entes que se pueden comprar y actúan bajo una perspectiva no objetiva, teniendo que ser su perspectiva totalmente imparcial. La ley no atiende a ningún tipo de ración de justicia social, sino que es comparada y adulterada en función de los intereses de las élites y en este caso de los propietarios inmobiliarios que actúan criminalmente con plena impunidad totalmente justificada por la ley. De acá la frase del principio, la cual nos dice que el mayor problema con respecto a los desalojos es la injusticia de la justicia, la impotencia y la falta de estrategias de la clase inquilinal. Además, acá en este mismo ámbito se destaca el hecho de que las fuerzas policiales públicas también están parcializadas, ya que no actúan a favor de las personas que tienen la razón, sino que actúan a favor de las élites y arremeten contra la clase trabajadora, mancillándola y abriendo fuego indiscriminadamente contra ella sin importar quién puede salir herido o hasta muerto, como se nos muestra en la primera secuencia de la cinta en la que un pequeño niño fue matado a tiros por los entes policiales. Aquí vemos que además estos entes también pueden llegar a ser buenos en cierto modo, ya que vemos que una de las principales ayudas para el señor Romero, después de ser totalmente masacrado y después de ser totalmente golpeado, fue la policía, ya que la policía fue el ente que lo halló, el que lo ayudó y el que lo volvió a llevar al inquilinato. Entonces aquí vemos una indecisión entre la representación que se le quiere dar a la policía, ya que en algunas secuencias podemos ver que la policía es totalmente injusta, que arremete contra los pobres, contra la clase trabajadora, y en otras secuencias vemos a una policía que está al servicio del pueblo, una policía que ayuda al señor Romero, que lo lleva, que lo compone, que lo cuida. Entonces
aquí el director nos deja muy indecisos y muy inconformes con respecto a la postura general que él quiere dar a conocer sobre la policía. Y otra cosa que también nos deja ver el autor con respecto a la indecisión entre lo bueno y lo malo en la cinta es que, aún así, el uso de recursos legales también es apropiado por el abogado de los pobres, el doctor Romero, ya que hace uso del enfermo Lázaro y del cambio de direcciones para no ser desalojados, dando lapsos de tiempo para que el mayor plan, o sea, el plan del caracol, la estrategia del caracol, pueda ser desarrollado. Entonces aquí, en este aspecto, tampoco es que hallemos una claridad completa de la idea que nos quiere transmitir el director, ya que en algunos momentos la ley sí está al servicio de los pobres, pero en otros momentos no. En sí, en general, la ley no estaría totalmente del lado de los pobres, pero que de todas maneras se nos quiere dejar como esa espinita. No podemos encasillar totalmente a algo, ya que siempre puede dar sorpresas para bien. O eso es lo que más o menos podemos entender de estas secuencias que el director nos estaba mostrando en algunas escenas. Ahora, entrando ya más en temas de leyes, para nosotros los espectadores es algo difícil el poder saber cuál es la dinámica legal que hay en esta película. Para esto he traído dos artículos del Código de Procedimiento Civil colombiano, los cuales son el artículo 113 y el 114. Vamos a empezar por el 113, el cual dicta la procedencia del allanamiento. El juez podrá practicar el allanamiento de habitaciones, establecimientos, oficinas e inmuebles en general, naves y aeronaves mercantes, y entrar en ellos aún en contra de la voluntad de quien lo habite u ocupe, en los siguientes casos. Primero, cuando en su interior se encuentren bienes que deban secuestrarse, entregarse o ser objeto de inspección, exhibición judicial o examen por peritos. Segundo, cuando deban secuestrarse o entregarse a determinada persona o sobre ellos haya de practicarse inspección judicial o examen de peritos. Y tercero, el auto que decrete cualquiera de tales diligencias contiene implícitamente la orden de allanar si fuese necesario. El allanamiento puede ser decretado tanto por el juez que conoce del proceso como por el comisionado. No podrán ser allanadas las oficinas ni las habitaciones de los agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno de Colombia. Yo creo, ya que yo no soy ningún abogado, yo creo que el segundo caso fue el que se usó para justificar la salida de los inquilinos de la Casa Uribe. Vuelvo a citar el segundo caso, que es cuando se deban secuestrarse o entregarse a determinada persona. Aquí estamos hablando de los bienes. Y por otro lado tenemos el artículo 114, que es la práctica del allanamiento, el cual dicta que para practicar el allanamiento el juez llamará previamente a la puerta del edificio, tal cual y como lo hicieron en la película, o entrada de la heredad o nave, al fin de hacer saber al ocupante el objeto de la diligencia, y si no le contesta o no le permite la entrada, procederá al allanamiento valiéndose de un cerrajero, como se hizo en la película, y de la fuerza pública en caso de ser necesario, como también se hizo en la película. El allanamiento solo podrá practicarse durante las horas de despacho, pero si hubiere temor de que se frustre la diligencia, el juez dispondrá que por la policía se adopten las medidas de vigilancia tendientes a evitar la sustracción de las cosas que hayan sido de objeto del allanamiento y podrá asegurar con cerradura los almacenes, habitaciones y otros locales donde se encuentren muebles, enseres o documentos, colocar sellos y adoptar las medidas que garanticen su conservación. Del allanamiento se dejará testimonio en el acta de diligencia que se produjo. Aquí es muy importante también este artículo. Por este artículo es que los habitantes de la casa Uribe tenían que hacer todas sus movidas de manera secreta y de manera clandestina, ya que la policía, tal y como lo dicta este artículo, estaba vigilando 24/7 todo lo que tenía que ver con la entrada y salida de cosas de la casa Uribe. Por eso también se opta por usar el sistema de poleas de Jacinto, ya que obviamente no pueden sacar sus pertenencias por la puerta principal, sino que lo tienen que hacer de manera, como ya lo dije, clandestina. Aquí hay dos excepciones muy interesantes que se utilizaron en este plan, en esa estrategia del caracol. La primera dicta que si en el acta de allanamiento no aparecen los datos correctos, el allanamiento debe ser suspendido. Este numeral lo usa el abogado Romero para despistar por unos días a los tinterillos y a los jueces de Holguín. ¿Cómo lo hace?
con el juego de direcciones que ya se mencionó anteriormente en el podcast. Y el segundo numeral dice que si en el predio a allanar hay enfermos, convalecientes y agonizantes, el allanamiento debe ser suspendido. Eso también lo usa Romero para despistar por unos días a los tinterillos, teniendo a Lázaro como herramienta del plan, que ya sabemos que Lázaro es el enfermo convaleciente que estaba en la casa. Continuando con el tema legal, esta película, además de mostrar desigualdades sociales bastante evidentes, nos retrata varias violaciones a la Constitución Política Nacional. ¿A qué me refiero? Por un lado, tenemos el tema de la dignidad humana, la cual se defiende en el primer artículo de dicha Constitución y en la sentencia T-291 del 16, que dice que la dignidad humana es, abro comillas, el trato que es el merecimiento que tiene toda persona a un trato especial y el derecho que tiene toda persona de ser tratado por su condición de ser humano, cierro comillas. Este tema de la dignidad humana se viola puntualmente en el minuto 10:08 cuando el niño es asesinado en el tiroteo contra los policías y en la hora con 2 minutos cuando se intenta asesinar al doctor Romero a palos y a puños. En esa película también se trata un tema muy controversial hoy en día, el cual es la eutanasia, que también está en un gran debate legal. Este lo hemos reflejado con doña Eulalia y don Lázaro, este último estando en un estado de coma cuadraplégico que le impide toda acción motriz y comunicativa, por lo cual él es un vegetal a los ojos de las demás personas, pudiendo apenas respirar, por lo que doña Eulalia decide terminar con su, entre comillas, sufrimiento. Aquí nunca habremos sabido qué hubiera sido lo correcto, ya que el enfermo no se podía comunicar y obviamente todos podemos intuir que él no se quería morir, pero su pariente, que es su esposa en este caso, dedujo que sí se quería morir, por lo que también podemos entrar en un debate legal sobre la eutanasia en esta película. Algo que destacar es que esta película no es reciente, esta película se empezó a rodar más o menos por allá en los años 80 y salió en los años 90, o sea, ya tiene más de 20 años de ser sacada y más de 30 años de haber sido producida. Entonces siempre se tiene como esta espinita desde ese punto de la historia de si la eutanasia puede llegar a ser una vía de verdad buena o simplemente es una excusa para tomar las decisiones por otra persona que está incapacitada de tomar dichas decisiones. Entonces siempre tendremos este debate abierto, el de si la eutanasia es una buena salida o una mala salida para el sufrimiento, entre muchas comillas, de una persona que no puede decidir por sí misma. Ahora, con respecto a la ética y la moral, vemos que se muestra la humanidad y debilidad de la religión, ya que la máxima representación religiosa en la película lo tenemos con el cura. Esta debilidad moral y ética de este religioso se ve evidenciada cuando el cura de la película quiere tener sexo con Gabriela, pero este de inmediato lo hace tocar su miembro y las cosas quedan pues ahí. Vemos que ante todo los curas son humanos y tienen debilidades, y esas debilidades se van a suplir con necesidades como toda persona normal. O sea, más que todo en esta época, de la época de los 80, la gente colombiana, más que todo las señoras mayores, tenían en su concepción que los curas eran gente divina, gente pura, gente que era totalmente alzada a la divinidad, ya que eran la representación de Dios en la tierra, eran sus emisarios. Pero nos dejan ver que ante todo un cura nunca deja de ser un mortal, nunca deja de ser una persona común y corriente que también tiene necesidades carnales, como puede ser comer, dormir o el propio sexo, ya que vemos que él está bastante reprimido con respecto a su sexualidad, queriendo tener sexo con un travesti. O sea, no digo que tener sexo con un travesti sea malo, pero para un cura vemos que está bastante desesperado por alivianar su fuerza, alivianar sus deseos y poder desafogar toda esa represión que le conlleva ser un cura, más que todo por sus votos de celibato que no le permiten tener sexo con ninguna persona. Pero está más que comprobado que la mayoría de curas en Colombia y en todo el mundo tienen una vida sexual activa. Obviamente no podemos dejar pasar que estos individuos, que estos curas, ante todo van a ser personas. Ya con respecto a la representación estatal en la estrategia del Caracol, vemos que la función judicial del Estado está protagonizada por el juez Díaz, que es el juez que va a llevar todo el caso del desalojo del inquilinato.
En algunas escenas es representado el despacho judicial como un lugar que sí es organizado, que es estructurado, que es establecido, pero está totalmente saturado de expedientes en la parte de abajo del mostrador en el que se atiende al público. Lo que aquí se quiere representar es la idea del despacho como un lugar totalmente congestionado, que da cuenta de una administración de una justicia lenta y desbordada por el exceso de casos que no alcanza a resolver. O sea, aquí lo que nos quieren representar es que en sí la justicia colombiana actúa de una manera muy lenta y muy burocrática. O sea, los entes judiciales están totalmente corruptos, de manera que además de ser corruptos, también son lentos. Aquí tenemos también un caso real que se dio para inspirar esta película, que es de un inquilinato en la ciudad de Bogotá, para el cual se solicitó una orden de desalojo. Esta orden fue solicitada en una fecha y 5 años después de dicha fecha fue aprobada. ¿Qué es lo que pasa? Que este inquilinato a la hora que fueron a hacer el desalojo ya no existía, ya que había sido demolido 3 años atrás. Entonces vemos que es una situación totalmente surrealista que al pedir una orden de desalojo, algo tan fácil como una orden de desalojo, se demoren 5 años y para el colmo ya este inquilinato no existe, por lo cual ya la orden de desalojo es totalmente invalidada, o sea, ya no tiene ninguna validez, un papel que no sirve para nada y que duró 5 años en salir para que no se usara para nada. Entonces aquí se ve evidenciada la ineficacia, la ineficiencia y lo mal que funciona el sistema judicial en Colombia. Y no solamente es el sistema judicial, también el sistema de salud, el sistema de educación. Todos estos sistemas son víctimas de una corrupción muy grande que contamina de una manera muy invasiva a todos los entes y a todos los sistemas que hay en nuestro querido país. Ahora, vemos que el juez debe ser una persona totalmente imparcial, pero esto se ve negado cuando este último acepta una invitación a almorzar que es dada por parte del señor Holguín y de su abogado Tinterillo Mosquera, justificándose en que lo hacía como un amigo y no como un juez en trabajo. Pero se contradice ya que en el almuerzo, que lo invitó pues el señor Holguín, lo único que hacen es hablar del proceso judicial y de sus futuras decisiones como juez. Entonces aquí vemos la manera en que se corrompe al ente judicial. Se corrompe mediante la compra de la justicia. Aquí la justicia solamente va a actuar de manera eficaz para las élites y va a ignorar toda la segunda parte que va a ser la parte de los trabajadores. Toda esta parte la justicia la va a ignorar, por lo que se va a considerar como una justicia elitista y ya la injusticia va a ser legalizada. Algo que nos deja ver esta película de una manera muy deprimente, pero que al final se logra desquitar mediante la estrategia del caracol propiamente dicha. Pero en sí ya sabemos que eso es una parte del realismo mágico y el toque de realismo mágico que tiene esta película, por lo que en la vida real las cosas no son tan buenas y nos deja ver una realidad muy preocupante para nosotros los colombianos. Ya siendo un año tan remoto como la década de los 80, la década de los 90, todos estos problemas tenían su protagonismo y hasta el día de hoy seguimos viendo estas secuelas de esta gran corrupción que hasta el día de hoy no desaparece. Debido a los requisitos que tenían los cines de Colombia y los cines internacionales para poder proyectar la película, el director Sergio Cabrera tuvo que recortar el filme 16 minutos, dejando 16 minutos de escenas inéditas, las cuales nunca se vieron en el corte original. Por eso, en la descripción voy a dejar todas estas escenas inéditas para que si ustedes se quieren ver la película también puedan ver aquellas escenas que el director decidió no dejar en la película. Y bueno gente, ya para concluir, esta película está totalmente recomendada por este canal. Es una verdadera joya del cine colombiano y se las recomiendo enormemente. Si ustedes quieren ver la realidad que afrontaban los inquilinatos y las personas de clase baja durante los años 80 y 90 y todo lo que conllevó el Bogotazo en la manera urbana y en la perspectiva de las personas desplazadas, es bueno que veamos esta película como un registro histórico de lo que no debe pasar en Colombia, de que las leyes deben cambiar, de que la manera de hacer justicia debe cambiar y que todo en general debe reformarse para así tener un sistema mucho más transparente, un sistema de salud eficaz, un sistema judicial que sí sea justo.
y que la injusticia de la justicia no sea más una realidad para este país. Y bueno, gente, esto ha sido todo por el día de hoy en la esquina. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo con este podcast, que esta es la idea, y espero que les vaya muy pero muy bien. Hasta la próxima.